Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí retomando hoy es tarde de live porque nuestro amigo que estará acompañándonos es amigo y colega, el doctor Alejandro Tovar, que ya está por allí saludando. Nos hizo nos aceptó cordialmente esta reunión de hoy nuevamente, pero a esta hora porque él está en Madrid. Entonces, allí vamos. Hola, madre. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿qué Buenas tal? tardes, Buenas noche. tardes por allí. ¿Cómo estás? Bueno, aquí todavía es tarde. ¿Cómo te va? ¿Qué nos cuentas? Bien, todo bien, estupendo. La ¿Sí? verdad que bien. Sí. Bueno, entonces Sí, nada, yo les estaba contando a las personas que se están incorporando, que de todas maneras sí, ya sabes que a lo mejor pues en este horario no es el más sencillo para acá, pero era la sí, mejor que pudiste dar y te lo agradezco una vez más. Vamos a hacer sí, un live que va a quedar igual en las redes, precisamente porque era bien valiosa y bien interesante la información que nos diste la vez pasada y se nos borró con la tecnología. Entonces, ya, ya di un pequeño preámbulo de que éramos colegas, que tú te has especializado en la cirugía maxilofacial y ahora estás con esto de la apnea del sueño, que está bien sí. relacionado con los odontólogos. Y bueno, nada, quería darte a ti la entrada de una vez para poder aprovechar al máximo esta vez y que nos cuentes un poquito qué es esto de la medicina dental del sueño. Sí. Bueno, la medicina dental del sueño es una área quizás novedosa para muchas personas, pero en muchas partes del mundo ya tienen muchos años funcionando como especialidad o área media especialidad de la odontología. En Estados Unidos tienen muchísimos años ya la Sociedad Americana de Medicina Dental del Sueño y funcionando muy bien, junto con médicos del sueño, neumólogos, otorrinos, neurólogos, neurofisiólogos, para tratar patologías respiratorias, ¿no? Toda la medicina dental del sueño lo que se encarga es de hablar un poco, o sea, tratar, más bien tratar, porque nosotros no diagnosticamos, tratamos todas aquellas patologías respiratorias del sueño, como son la apnea, la, eh, el bruxismo del sueño y la roncopatía. Esas son las tres que en realidad trabajamos nosotros, los odontólogos, y que estamos indicados, o sea, hay una indicación. La Sociedad Americana del Sueño, la de los médicos, pues habla de que hay una indicación, igual que la europea, también habla de lo mismo. La española también, por lo menos la que más conozco yo, que es la española, pues tenemos una serie de criterios clínicos en los cuales y logaritmos que nos permiten a nosotros los odontólogos intervenir en esos tratamientos. Entonces, como verás, es algo que es muy interesante porque muchos pacientes no saben y hace unos días me han nombrado a mí coordinador de la parte de información a los pacientes por la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño. Entonces, actualmente estoy embalado en este tipo de proyecto de dar información, llegar más, como estamos haciendo contigo con este tipo de live, llegar a conseguir difundir de que nosotros no vamos a diagnosticar, pero podemos colaborar e indicarle o remitirles a un determinado especialista para que determine qué tipo de problema tiene del sueño. O sea Entonces que yo creo que... con ¿eh? esto tú me dirías que los odontólogos no son necesariamente los que los van a diagnosticar, pero sí puede ser como Sí, la primera entrada a tomar en cuenta para que la persona diga, bueno, ¿será que sufro o no sufro de apnea de sueño? O sea, podría es que claro, claro, claro. Tú como odontólogo entiendes de... que tiene apnea de sueño. ¿Qué es apnea de sueño? Sí. Bueno, la apnea del sueño es cuando se interrumpe el sueño, perdón, la respiración. Se interrumpe la respiración y esa respiración está interrumpida en un episodio mayor de 10 segundos. Entonces, esa interrupción puede ser
momentánea o intermitente y constante, ¿no? En el sueño. Y eso lo que hace es que nosotros perdamos la saturación de oxígeno. Si deberíamos tener una saturación de oxígeno a nivel de 97, 98, 100, nos baja a por debajo de 80, 86. Entonces, es importante la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestro organismo y toda la parte de la parte celular nuestra necesita oxigenación. Y esa oxigenación, como todos lo sabemos, es transportada por vía de los glóbulos rojos, ¿eh? Y interesa trasladar toda esa oxigenación. Entonces, eso sería la apnea, cuando se interrumpe la respiración por más de 10 segundos. Ok, pero entonces esta interrupción puede ser de día o de noche y puede ser durmiendo y no durmiendo, ¿no? No, esa interrupción es de noche, solamente de noche. De día no existe ese tipo de apnea. Puedes bajar la saturación durante el día porque te puedes tener un problema, a lo mejor un problema pulmonar, algún tipo de patología como una EPOC, que necesites tener oxigenación permanente, ¿no? Pero en la noche, que es cuando de lo que estamos hablando, cuando se presenta el problema de la apnea, es determinadamente cuando nosotros esos episodios superiores a 10 segundos lo tomamos en cuenta como una apnea, ¿no? Una falta de respiración. Eso, mientras está durmiendo. ¿Cómo es que no te he ¿Cómo, entendido? No, cómo un se corta. paciente puede de repente se levanta cansado o qué, cómo lo harían? ¿Ustedes hacen Claro, un estudio específico para determinar eso? También claro, hasta claro. cómo sabe qué le está pasando. Sí, en realidad el problema del paciente muchas veces no se entera, o sea, el paciente en realidad no se entera. En los que se enteran son los que viven a su alrededor, que se Ok. dan cuenta que esa persona para de respirar. Al principio a lo mejor ha roncado o después de eso ha tenido un ronquido muy fuerte y entonces, claro, se dan cuenta de que esa persona ha dejado de respirar. La persona en sí, la que padece ese problema, no se da cuenta. Tendría que ser algo muy exagerado, quizás, porque se despierta con una tensión de ahogo, de asfixia, ¿no? Pero eso es cuando son casos muy avanzados, ¿no? De este tipo de problemas, de episodios de falta y ausencia de la respiración. Entonces, generalmente el paciente no se entera y la única forma de enterarse es ir a a un médico especialista, que le haga o bien vía hospitalaria o vía ambulatoria una polisonografía, que es en el hospital, donde te conectan una serie de electrodos en el cerebro, en la parte de la cara, para ver si tienes apretamiento, bruxismo, porque el bruxismo es una patología del sueño también. Eso está incorporado dentro de la parte del movimiento, los movimientos que se realizan en el sueño. Y aparte de eso, pues está también la parte de coronaria, también como va el ritmo cardíaco, las pulsaciones, la parte respiratoria también, si hay falta o ausencia de esa respiración y de cuánto tiempo es esa ausencia y falta de respiración. Y la oxigenación, por supuesto, se mide por un pulsioxímetro. Eso sería la polisonografía a nivel hospitalario. A nivel ambulatorio, se puede hacer con dispositivos más pequeños como es la poligrafía respiratoria, que no lleva los electrodos, o sea, no vemos la parte neuronal o cerebral en el sueño, vemos solamente la parte respiratoria, la parte de movimientos de los pulmones, o sea, de nuestro impulso respiratorio, ¿no? De nuestro movimiento respiratorio y de la parte de pulsosímetro que vamos a tener. Entonces, eso es una forma. Y luego después hay una serie más de dispositivos, como puede ser el WatchPad, que es como un reloj que te pones en la pulsera y va conectado con un pulsioxímetro y un testigo que te pones para ver cómo está la parte de movimiento del corazón. Y, y así sucesivamente hay otros dispositivos que son como que fuese una moneda como decir allí en Estados Unidos, de 25 céntimos, una cosa así, pequeña, que te pones en el dedo y con eso vía nube, o sea, vía internet, pues se conecta a un programa
y te puede, por medio de una serie de logaritmos, ¿eh? Consigue determinar que tú has perdido oxigenación, tú tienes un problema respiratorio. O sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues se ha conseguido hacer muchos dispositivos pequeños y con una serie de programas que vayan conectados a tu teléfono y de tu teléfono a la nube y va directamente a nuestra consulta. Y ahí podemos nosotros sacar ese informe y con ese informe elaborado ya, podemos determinar de que posiblemente, nosotros los dentistas, posiblemente es un paciente candidato a tener un problema. Y con ese informe y con una carta, una indicación que le hacemos, lo enviamos al neumólogo que conozcamos o al neumólogo que tenga ese paciente para que valore si realmente la patología que tiene puede ser tratada por nuestro tipo de dispositivos orales que colocamos. Ok, Entonces, eso es eso es más o menos lo que hacemos nosotros, ¿no? Eso es bien interesante como me lo estás diciendo porque me comentas que de alguna manera están tratando de que esto se haga más, digamos, masivo para que las personas tengan un poquito más de conciencia y tomen en cuenta pues que esto es una condición que pueden estar padeciendo, que hay maneras Sí, de poderlo, estés acompañado o no estés acompañado, porque me dijiste que es generalmente la persona que tiene al lado y si no tienes a nadie al lado, ¿cómo lo sabes, no? Ahora es acabas de explicar complicado. maneras. Pero puedes saber, pues, esa persona puede a lo mejor pensar de que por qué razón está tan cansado, está Ah, tan irritado, tiene tanta ansiedad durante el día. Aparte de eso, a lo mejor pues tiene tanta ansiedad que está ganando peso porque está comiendo constantemente. Entonces, esa persona puede pensar de que tiene un problema. Y ya no es un problema de que duerma bien o no duerma bien, sino puede existir algún problema mayor, ¿no? Y también, pues, un paciente que tenga un problema de hipertensión o de diabetes, que esté irregular, o sea, no es controlable, y más toda esa fatiga, el estado del sueño somnoliente, que un paciente esté con una ansiedad, depresión, o sea, estado de fatiga constante, pues puede relacionarse con que ese paciente no tiene una buena oxigenación, ¿no? Y un buen sueño, un sueño reparador. Y ese sueño reparador puede ser por muchas causas, no solamente por apneas o por bruxismo del sueño o por roncopatía, o sea, puede ser por otras cosas. Por eso es que nosotros como dentistas lo que vamos a hacer es un pequeño screening y ese screening es lo que vamos a hacer bajo la interrogación que le hagamos al paciente, o sea, nuestra entrevista personal con ese paciente. Vamos a hacerles unos tipos de test donde le hacemos una serie de preguntas que el paciente nos va a contestar. Y con esa valoración podemos determinar que posiblemente ese paciente tenga un problema de somnolencia o de trastornos del sueño. Entonces, aparte de quizás si el paciente quiera hacerse una poligrafía respiratoria con nosotros para titular, para titular ese posible problema, nunca para diagnosticar, lo enviamos al médico oportuno que veamos nosotros que sea el más razonable para su problema, ¿no? ahora, yo recuerdo que en el live anterior, ¿verdad? Tú comentaste lo que era un sueño reparador y como diste como algunos tips de cómo debíamos hacer, como no tomar café, mencionaste el café, recuerdo Sí, incluso que mencionaste, hay personas que dicen, yo me tomo un café y duermo perfecto, y dijiste algo en referencia a eso, ¿nos puedes decir otra vez cuál sí. debería ser el horario para dormir, el tiempo? Fíjate, cuando uno tiene un problema de este tipo de irritabilidad, está irritado, está alterado, no se encuentra que tiene sueño constante o sea, tiene una somnolencia diurna, Ah, eh, o a lo mejor pestañea cuando está conduciendo, pues puede tener un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos pacientes piensan que porque tomen más café durante el día, ¿eh? van a conseguir dormir. Bueno, tú puedes dormir, o sea, tú puedes creer realmente que estás durmiendo, pero no duermes, o sea, no duermes. Parece que duermes, pero no, porque tu cerebro sigue activo.
¿ok? La parte neuronal sigue activa. ¿Por qué? Porque el café se puede mantener hasta 7 horas posterior a la ingestión del café. Entonces, mientras más cafeína adquieras tú, mm, ingieras y mantengas en tu cuerpo, menos relajamiento va a tener esas neuronas. Y si no duermen las neuronas, por decirlo así, si no se relajan, ellas tampoco tienen su sistema de reseteo, por decirlo así. Ellas también necesitan expulsar sus restos tóxicos que durante el día generan. Y la única forma de hacerlo es durante un sueño profundo, un sueño reparador. Si no llegas a ese sueño reparador, esas toxinas, por decirlo así, se van a quedar en el cerebro. Y eso es lo que van perjudicando y lo que puede tener una relación con pacientes con Alzheimer, con pacientes con problemas de cualquier demencia, ¿eh? Un paciente joven que empieza a tener un problema de demencia, degeneración. Todas estas cosas pues están relacionadas a que nuestras neuronas no se pueden desintoxicar, o sea, no pueden liberar esas toxinas durante el sueño. Recordemos que el sueño va a hacer de que nuestro sistema homeostático funcione mejor, con lo cual va a liberar hormonas de crecimiento. En los niños hace crecer, en los adultos lo que hace es reparar todo nuestro tejido celular. Y entonces, claro, es importante ese sueño reparado. No todo el mundo duerme 8 horas, porque, porque tú creas que estás durmiendo 8 horas, he dormido perfecto, o he dormido 10. No, o sea, la idea es que aunque duermas 6 como mínimo, ese sueño debe ser un sueño reparador, que tú te levantes con ánimo, con ganas, digas, oh, qué maravilla de día, o sea, estoy perfecto, no tengo sueño, no tengo cansancio, estoy sensacional, o sea, eso es lo que se busca con un sueño, con buen sueño, ¿no? Y aparte de eso, también, pues, prepárate, tienes problemas de sueño o buscar en un determinado horario, o sea, un horario para que ese horario no altere nuestro sueño. Entonces te puedes plantear dormir y decir, bueno, a las 10 de la noche apago la luz de habitación, apago todo y a dormir. Entonces tienes que planificar, o sea, eso sería la parte de higiene del sueño, ¿no? La gente necesita hacer una higiene del sueño. Necesitas preparar tu habitación también. No puede ser una habitación muy caliente, porque el calor no te va a dejar relajarte. Tu cuerpo necesita liberar ese calor para poder bajar la temperatura del cuerpo, para poder eh, relajarse y dormir. Entonces, necesitas un ambiente que esté en unos 18 grados. Si está muy frío también, entonces necesitas una temperatura. Porque estamos Esas teniendo cosas problemas con la en internet. ello, en indicarle al paciente todos esos tips, pero le podemos ir comunicando que a lo mejor sus problemas vienen por otras partes también y que debería acudir a, a un nutricionista quizás o a otro médico, un neurólogo, para que determine qué tipo de patología puede tener, ¿no? Yo Y creo bueno, eso es la parte de. Y que creo que me parece que estamos teniendo problemas con tu internet porque a veces te me quedas hablando, que dijiste que podíamos recomendarlo a un nutricionista. ¿Por qué un nutricionista? Bueno, un nutricionista porque a lo mejor el problema que tiene es un exceso de peso. Y entonces con un exceso de peso el paciente puede bajar. O sea, nosotros en la consulta cuando hacemos la historia clínica, vamos a decir, de un paciente posible con problemas de trastornos del respiratorio del sueño, a ese paciente lo pesamos, le pesamos y le vemos la altura, la talla que tiene el paciente, sacamos el índice de masa corporal. Entonces, claro, valoramos al paciente de esa forma, ¿no? Y sabemos que ese paciente puede tener a lo mejor a partir de 24
el índice de masa corporal a partir de 24 ya es sobrepeso. Entonces, si está por encima de 24, podemos recomendarle que debería buscar pues algo, un especialista, un médico que le haga un tipo de tratamiento para bajar el exceso de peso, ¿no? Y con eso a lo mejor soluciona su problema de roncopatía o mejora también su problema de acné y mejora también sus otros problemas que tenga, a lo mejor su hipertensión, su diabetes y todas estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque un paciente con trastorno del sueño, que se llama síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, ese paciente tiene alterado todo tu sistema. Entonces, tú pues genera más colesterol, genera más azúcar, o sea, más glicemia. Al final te haces, tienes una diabetes porque la insulina que generas no es la justa o necesaria para bajar eso. O sea, entonces, en realidad está conectado con todo, ¿no? Entonces, es un área bonita porque no solamente vemos la parte dental y en boca también se presentan problemas, ¿no? Ajá. Sobre, sobre todo en niños nos damos cuenta que hay niños que no respiran por la nariz. Eh, ¿Por qué? Porque tienen un paladar muy estrecho, una mordida muy cerrada, muy profunda, y entonces no hay crecimiento de los maxilares, y si no crecen los maxilares, tampoco crece la nariz, o sea, por dentro, no se expande todo eso que está ahí. Entonces, claro, necesitamos que esa persona pueda ventilar. ¿Y cómo? Pues podemos hacer una ortopedia en donde podemos estimular ese crecimiento del maxilar superior vía con aparatos de ortopedia o de ortodoncia para hacer una expansión de esos maxilares y el niño ya empieza a respirar mejor. Sin hacer mucho, el ortodoncista o ortopediatra o el ortopedista puede hacer que ese niño empiece a respirar mejor y a su vez empiece a dormir mejor. Entonces, claro, en adultos también se puede expandir, por supuesto. Lo que pasa es que a lo mejor pues hay que utilizar unos microtornillos para abrir esa línea media, ¿eh? Porque esa sutura de maxilar, aunque tú no lo sepas, se puede abrir, aunque seamos adultos. Y con esa apertura se ha determinado en estudios que se han hecho que el paciente empieza a respirar mucho mejor siendo adulto. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a respirar a las personas, siempre y cuando sepamos cómo encaminar al paciente. O sea, nosotros nunca vamos a tener la verdad. Como dentista nunca vamos a poder decir que lo nuestro es lo verdadero y lo que va a solucionar el problema. Pero estamos dentro de la parte de cooperar. Cooperar y nosotros podemos eh, basarnos en la parte de los fenotipos de cada paciente, de su perfil. ¿eh? Podemos decir, estos pacientes tienen posiblemente sean candidatos a ser pacientes ahora o más adelante de estos problemas. Entonces, somos los que más vemos, o sea, nosotros los dentistas tenemos muchas revisiones con frecuencia y constantes, Ah, ¿no? eso te iba a Más que a decir, lo mejor, un más neumólogo. que un médico, exacto, más que un homólogo, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros podemos indagar más al paciente, podemos ver que, pues, empieza a tener desgaste de los dientes, erosiones, todas estas cosas. Entonces, si tiene una erosión, podemos pensar de que ese paciente puede tener un problema de un reflujo. Y si un paciente puede tener reflujo, ese paciente al tener reflujo puede tener un problema de roncopatía o un problema de apnea. Entonces, claro, son detallitos que nosotros como dentistas podemos ver. También podemos ver que esos pacientes tengan unos desgastes y unas abrasiones muy grandes. Entonces podemos pensar de que ese paciente puede tener bruxismo. Y si vemos la historia clínica de ese paciente es hipertenso, mayor de 50 años, tiene sobrepeso, tiene un cuello más de 41 centímetros, entonces claro, podemos pensar de que ese paciente y encima es perfil clase 2, o sea, tiene la mandíbula retraída, se ha ido hacia atrás, pues es que seguro que ese paciente tiene un problema de trastorno respiratorio del sueño. Hace menos de un mes,
me llega un paciente que se le ha colocado 4 prótesis de rehabilitación sobre implantes, tanto de arriba como abajo. Ujú. Ese paciente las ha partido, o sea, esas herraduras coladas las ha partido, o sea, increíble. Y se lo han hecho 4 veces. Y lo primero que le dije yo a él, porque ha venido con todo roto, medio come el hombre, porque no, la prótesis la tiene toda rota y la lleva atornillada en los implantes. Le dije que él posiblemente era un paciente con problema de apneas. ¿Qué le hicimos? Le hicimos una poligrafía respiratoria para titular ese paciente como posible paciente con problemas. Pues, ¿cuál fue el resultado? Pues el paciente tiene un IAH, o sea, el índice de apneas, hipoapneas, de 24. ¿24 qué es? Pues es un paciente con apneas moderadas, altas, porque a partir de 30 ya son graves. ¿Sí? Entonces, fíjate que simplemente porque el paciente me ha dicho a mí que 4 veces le han hecho las prótesis, y yo he visto cómo están esas prótesis actualmente, he dicho, este paciente es candidato a tener estos problemas. ¿Y qué he hecho yo? Pues yo a ese paciente lo he remitido a un neumólogo para que le vea ese informe que le hemos hecho, y si necesitas ese otro tipo de valoración, pues que se la haga. Entonces yo he descubierto que no, él, él pensaba que era el dentista el que no le hacía bien las prótesis, pero resulta que no es el dentista, es él que tiene una patología que conlleva a hacer estos problemas. Entonces, fíjate cómo nosotros los dentistas podemos descubrir ciertas cosas, ¿no? Entonces, es un Es área más, que ¿eh? esto que estás comentando, perdón que te interrumpa, esto que estás comentando Sí, ayuda también a los otros dentistas, porque yo me imagino que el dentista que le hizo la rehabilitación, digamos, ¿verdad? También estaría con sí, la cabeza loca, no entendía por qué este señor rompía su rehabilitación, ¿no? claro, Y claro, hasta claro, capaz claro. hasta sin cobrarle ni nada, y no indagó un poco más allá. Es importante también que ustedes como especialistas ayuden también a los Exacto. otros que tengan esa información, ¿no? Sí, no, por supuesto. Por eso te digo que yo empecé a meterme en este tema porque empecé a tener muchos aflojamientos de prótesis y aparte de aflojamientos a fracturas también de dientes, fracturas de cerámica y también he tenido fracturas de estructuras. Entonces, claro, yo decía, pero bueno, vamos a ver, si yo me hago, me hago mi propio estudio, ¿no? Mi acto de contrición, por decirlo así, y estoy indagando y viendo por qué, pero si he hecho todo lo que tengo que hacer, he controlado la mordida, he controlado al paciente, le he puesto una férula al paciente y encima el paciente parte la férula, parte las prótesis, ¿qué pasa? Entonces, claro, allí empecé a conseguir en la parte del sueño, empecé a conseguir problemas y esos problemas me están dando soluciones. ¿Por qué? Porque ahora este paciente yo ya sé que tiene un problema y en un futuro, cuando le haga la prótesis, vamos a ver qué le dice el neumólogo, si ese paciente puede llevar nuestro tratamiento o necesita llevar otro tipo de tratamiento. Bien. Entonces, es importante que el odontólogo entre en cambiar un poco el chip y decir, ¿qué hay más atrás de los últimos molares? ¿Qué hay más atrás de esos últimos molares? Pues bueno, es que tiene una campanilla, vamos, el tamaño de la catedral. O pues entonces por eso ronca, quizás, o tiene un paladar blando muy grande, o tiene unas amígdalas enormes, o tiene una macroglossia, tiene una lengua enormemente grande, ¿eh? Tiene la mandíbula retraída. Entonces, claro, tenemos que ver un poquito más allá como dentista para que nuestros tratamientos cada día sean más exitosos, y tengamos una mayor calidad en nuestros tratamientos, ¿no? Porque, como dices tú, yo pienso que ese odontólogo que habrá repetido eso 4 veces estará loco. Estaría diciendo algún día que se vaya este paciente de aquí, que es que no quiero verle más. O sea, porque ese dentista lo que ha percibido por ese tratamiento lo ha perdido.
totalmente, y encima queda en negativo, porque esos tratamientos son costosos, Claro. no solamente para el paciente, sino para el dentista también. Entonces, todas esas son las cosas que queremos nosotros trasladar, no solamente a los pacientes, sino a nuestros compañeros también, colegas, que es importante que podamos ver otras cosas a nivel de la odontología, ¿no? Y el ortodoncista también tiene que valorar cómo están esas vías aéreas cuando voy a hacer ortodoncia, porque a lo mejor empeoras al paciente, aunque actualmente el ortodoncista está más consciente de que él puede solucionar muchas cosas y entre ellas esa. ¿Eh? Son los primeros que se han dado cuenta que pueden mejorar todas esas cosas. Entonces, aparte de eso, pues tenemos que entrar todo lo demás. Yo hago implantología, yo hago protección de implante, hago cualquier tipo de tratamiento y empiezan a fallarme cosas y esas cosas, cuando tú empiezas a pensar, te das cuenta de que puede haber una relación. Simplemente con estudiar un poquito más la historia de ese paciente, puedes pensar de que ese paciente tiene, o le haces una serie de preguntas, hecho el tonto, hablando, y le preguntas al paciente y consigues posiblemente un dato que te dé que puede estar pasando esto. Correcto. Y me parece importante también lo que mencionaste de los niños, porque los padres pues, pueden ayudar a prevenir estos problemas mayores. Y como tú bien Sí, dijiste, pues generalmente nosotros los adultos tenemos, bueno, siquiera 2 veces al año vamos al dentista. Ponte que una, porque a lo mejor tengas mucho miedo, ¿no? Pero bueno, por lo menos una vez. sí, Pero los niños definitivamente los papás los llevan a sus citas preventivas. Entonces es ujú, importante que esos dentistas puedan comunicarle a los papás, o los mismos papás se den cuenta, ¿no? Si el niño, el paladar se le está quedando ahí chiquitico, o si tiene los dientes se le están separando, o sea, algunas cosas que de pronto el papá pueda tomar en consideración y preguntarle a ese dentista y prevenir al niño sí. que vaya a tener esto como, ¿sabes? Se desarrolló grande y se le quedó el paladar estrecho, por ejemplo, ¿no? No, es que los pacientes, los padres te lo dicen, o es que, o tú le preguntas, o sea, tú ves esos paladares así, le preguntas, oye, el niño ronca, y le va a decir, sí, 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 ronca mucho, pero ¿qué tiene que ver esto con los dientes? Entonces ya tú empiezas a explicar. Entonces, es un ir un poquito más allá de nuestra perfección de sonrisas, de nuestra perfección de colocar dientes, de nuestra perfección de colocar una prótesis. Porque lo que nosotros queremos con nuestros tratamientos es que esos tratamientos funcionen, sean funcionales, estéticos y que tengan duración en el tiempo. Entonces, todo eso implica ver un poquito más allá, ¿no? Eso es lo que buscamos nosotros. Bueno, y de donde nosotros, Y, no sé, esto se me ocurre ¿eh? ahora que Sí, yo me crié en Venezuela y tú eres venezolano, ¿verdad? ¿Te acuerdas que a nosotros nos decían que los niñitos cuando chillaban los dientes era que tenían parásitos? sí, Ah, exactamente. a lo mejor también era que tenían alguna apnea, ¿no? Porque a lo mejor tenían bruxismo desde chiquitos por eso, podría ser. Co- Correcto, puede ser. Hay bruxismo en niños y a lo mejor ese bruxismo en niños es porque el niño no respira bien. ¿Por qué se genera bruxismo? El movimiento de la mandíbula. ¿Por qué se genera? Pues muy fácil. Porque nuestro cerebro dice, oye, mueve la mandíbula para ver si la lengua se va para adelante y puedes respirar un poquito más. Entonces, eso está totalmente relacionado. ¿Eh? Entonces, y lo puedo decir yo, porque por lo menos mi hija, pues tuvimos que ampliar ese maxilar, tuvimos que utilizar eyuntores con una máscara facial, un montón de cosas. Y ella, pues, roncaba. Entonces, claro, yo he vivido cosas, o sea, y después voy enlazando, digo, en aquel tiempo, hace 20 años, o hace 19 o 18 años, hubiera sabido de esto, ¿no? Por ejemplo, y así. Y yo también, yo ronco, si no me pongo mi aparato, ronco que bueno, que echo abajo el edificio entero. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy estudiado yo mismo, o sea, tengo paladar estrecho, tengo mordida cruzada posterior, inferior, o sea, soy el típico paciente que puede presentar en un futuro trastorno respiratorio del sueño como una apnea.
¿Y por dónde he empezado? Por el ronquido. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy tratando. ¿Por qué? Porque sé que eso me puede llevar a patología. ¿A cuáles? Coronarias, algún problema de tipos de ictus, accidentes cerebrovasculares. Me puede generar también hipertensión, diabetes tipo 2. ¿eh? Entonces, todas esas cosas mm, importan. Entonces, claro, si yo no me cuido yo mismo, que estoy enterándome de estas cosas, porque lo estoy viviendo conmigo mismo, y no transmito mi experiencia a mis personas allegadas, mis amigos, mis conocidos, mi familia, a mis pacientes, mi propia experiencia, sería egoísta, ¿no? Sería una persona egoísta que no quiero decir nada. Y es absurdo, porque mientras más amplitud de trabajo le haga yo a mi paciente o más le pueda diagnosticar a mi paciente, mi consulta cada día crecerá más, o sea, abarcaré más, voy a abarcar más cosas, ¿no? A nivel profesional. Entonces es importante, ¿no? Todo lo que aprendas y lo apliques y funcione, por supuesto, porque hay cosas que te llegan de información y luego no sirven Ujú. y la desechas. Pero todo aquello que realmente funcione es importante. Yo había traído unos aparatitos Ah, para que los viera la gente. de hecho, que cuál era el tratamiento, porque has mencionado varias veces Sí, que hay un tratamiento para evitar que caigas en sí, en algo más grave, ¿no? Que son los que hacen. sí, que esos dispositivos, Ujú. ¿qué hacen? Pues llevan la mandíbula hacia adelante. ¿Para qué? Porque como la mandíbula está, mejor dicho, la lengua está pegada a la mandíbula por la musculatura, pues la llevamos hacia adelante y abrimos ese espacio por donde respiramos, por donde entra ese aire que viene de la nariz y entra hacia vía pulmonar. Entonces, fíjate, este es un aparato. Si te das cuenta, si el paciente quiere abrir, la mandíbula se va hacia adelante. Con lo cual, este es un tipo. Esto es un Sonomet, ¿vale? Y es arriba y abajo, ¿no? Sí, arriba y abajo. Son dos plaquitas. Ajá. Bien. Este es el, vamos a decir, el primero que sacó Sonomet, ¿no? Luego fue modificándolo y con estos tornillos que tenemos aquí, en esta zona, Súbelo un vamos llevando, con ah, estos tornillos aquí, ¿qué hacemos? Pues vamos llevando la mandíbula más hacia adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos titulando a ese paciente, vemos si ese paciente ronca, si ese paciente ha disminuido el índice de apnea. Entonces, si hace falta llevarlo hacia atrás, pues lo llevaremos hacia atrás. Pero si no, lo vamos llevando hacia adelante y, claro, hasta un determinado punto. No es que le vamos a llevar la mandíbula hasta el vecino de enfrente, no, hasta un punto, ¿vale? Este es un aparato y esta es la modificación moderna de ese Sonomet, que es totalmente distinto. Lleva ese halo de, 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 de hacia adelante la mandíbula. Tú abres y la mandíbula se va hacia adelante. ¿Bien? ujú. Este es un tipo. Luego tenemos este, que es narval, se llama narval, el francés. Y en Estados Unidos hay uno igualito, que se llama, eh, se me ha ido el nombre ahora mismo. Este, el nombre de un felino, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, este, allí también lo hacen, este dispositivo. Bueno, y también el Sonomet, ¿no? Y luego tenemos, esto es español, es un aparato hecho aquí en España, que es hecho por la casa Ortoapnea y va con un tornillo. Y la ventaja que este aparato para pacientes con bruxismo, ¿te das cuenta? Puedes moverlo. O que tengan aprensión a tener algo, la boca cerrada, pues pueden moverla. Y aparte de eso, puede abrir un poco y la mandíbula siempre va a tender a ir hacia Adelante. adelante.
¿sí? Ah, me acordé ya, se llama Pantera, el de ayer. Pantera. Pantera, que es como este, es muy parecido. Okay. Y luego está el que utilizo yo, que es una versión muy, muy sofisticada. Si te das cuenta, esta biela tiene forma como de cóndilo, ¿no? Sí. Como de cavidad glenoidea, ¿no? Ujú. Pues esa es la función, que tú hagas movimientos controlados hacia adelante Para que no afecte el y, control. y no afecte la articulación temporomandibular. Eso ¿Bien? precisamente te iba a preguntar, que como si, cómo medías el desplazamiento anterior, porque iba a afectar a la articulación, pero vale. Claro, claro. Nosotros hacemos una medición. Utilizamos una, ¿cómo se llama? Un arco de estos como los que utilizamos para los montajes de articulador. De estas forma de U, que lo ponías en la boca. Se llama una galga de George. Ujú. Se llama así, galga de George. Entonces, como una U. Esa U la colocas y va con una regla que se mueve hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Entonces tú le dices al paciente varias veces, lleva lo más que puedas atrás y lleva lo más que puedas hacia adelante. Entonces el paciente está ahí 4, 5, 6 veces y entonces cuando le dices un poco más adelante, te dice, no, ahí me duele. Ah, Ok. vale, ya sé a dónde te duele. Un poco más atrás, no, no puedo más y ya me empieza a doler también. Bien, entonces ya sabes tú que a lo mejor a -6, porque va hacia atrás, ahí duele. Pues entonces vamos a ponerlo a -5. Bien, y cuando vas hacia adelante, te dice a +8, ahí me duele mucho. Pues te vas un poco más atrás, ¿vale? Hasta que ya deje de molestar. Y entonces mides si a -5 no duele, yendo atrás, y a +5 no duele, sino a +6 que empieza a doler, pues lo dejas a +5. Entonces, ¿qué tienes de distancia de recorrido de la mandíbula? 10. A eso le sacas el 50%. O sea que montas al paciente, como se llama en cero. O sea, ¿vale? Lo montas en cero. Eso sería el starting point, ¿no? Como le llaman. Por ahí comienzas tú el tratamiento, justo al 50%. ¿Que tengo que ir un poquito hacia adelante? Bueno, las placas estas, las férulas, la de abajo es la que se mueve. Entonces tú puedes ponerle +1, +2, +3 y vas titulando. Vas viendo si el paciente deja de roncar, deja de tener apneas y con eso puedes determinar hasta dónde avanzar. A lo mejor le pones al 50, como hay muchos casos que el paciente con que le tengas la mandíbula sujeta en una posición con poco avance, deja de roncar y deja de tener apneas. ¿Por qué? Porque estás controlando la lengua. Entonces no hace falta avanzar más, pero en otros casos hay que avanzar un poquito más. O a los días, al mes, el paciente te dice que le molesta la articulación, entonces voy un poco para atrás, porque puedo Preguntar, ir Elías, hacia atrás. un segundo que tengo que buscar el cargador. Una cosita que nos puedes decir, por favor, ¿cuánto tiempo más o menos deben tener estos tratamientos o tú has visto mejorías? Mira, es un tratamiento que si funciona es para toda la vida, siempre y cuando lo haya indicado el médico especialista, ¿no? El neumólogo, como tratamiento a seguir. Eso en la vida, estos dispositivos, pues envejecen, por supuesto, se deterioran, y entonces el material, al deteriorarse, hay que cambiarlo y hacer uno nuevo. Bien. Entonces, por eso tú haces un control al mes para ver cómo va la evolución, luego a lo mejor lo haces a los 3, luego a los 6, luego al año, o sea, ya completas el año, o sea, 6 meses después. Y entonces ya empiezas a decirle al paciente que a lo mejor vaya, depende de su patología, vaya a lo mejor cada 3 meses o cada 6 meses, más o menos. Y ese es un tratamiento definitivo. El paciente mm,
si le va bien, o sea, si le hemos mejorado su problema, su patología, si se ventila bien, duerme bien, pues va a estar bien. Hace poquito, este lunes pasado, en mi cuarto. este lunes pasado, Batería no, que ah, esto se nos borre. vale, el lunes pasado atendimos un paciente que le pusimos un primer dispositivo, que es este azul, ahí en la clínica, ¿vale? Sí. Y ya el paciente pues está un poco incómodo con ese tornillo que lleva adelante. Y ese paciente le bajamos su índice de apnea de 70 a 4. O sea, imagínate, o sea, lo pusimos como que no tuviera ninguna patología, porque de 1 a 5 es normal. O sea, se considera un paciente normal, o sea, que no tiene nada. Y lo hemos bajado a 4. El paciente, tú le preguntas, y es una cosa que a lo mejor deberíamos hacer, que nos dé su testimonio. El paciente, para él ha sido la vida. O sea, Claro, cambió la vida. ahora está feliz, se despierta sin sueño, no tiene somnolencia, no ronca, está perfecto, se encuentra con mucho ánimo. Y el paciente, pues, no era un paciente candidato para aceptar la CPAP, que es la máscara que te pones. No la aceptaba. Entonces, claro, el neumólogo al final pues determina y dice, bueno, pues vamos a utilizar el aparato de los dentistas a ver si tú puedes mejorar un poco. Y la mejoría es de 70 a 4. ¿Y qué le vamos a hacer ahora? Pues ahora le vamos a colocar un aparato como el mío, que es mucho más cómodo, que es totalmente ligero. El otro pesa un poco más. Esto es nylon, hecho con nylon, es irrompible este aparato. Funciona muy bien y bueno, pues vamos a ponérselo ahora nuevo al paciente. Y por supuesto, claro que sí, vamos a titularlo, vamos a ver si realmente este aparato le funciona a él, porque a lo mejor quedamos asombrados y no le funciona, le iba mejor el otro, ¿sabes? O sea, no todos los aparatos funcionan igual para todos los pacientes. A lo mejor un aparato que sea más gordo, como pudiera ser este, levantando un poco más la mordida, el paciente no le va tan bien como poniendo un aparato más ligero y con menos altura. Bien, entonces, que es una de las cosas también, que el dentista cuando levanta la mordida del paciente, pues si se pasa de altura, el paciente cambia su mandíbula y porrota. Si porrota, si se va hacia atrás, pues esa lengua se va hacia atrás y ese paciente a lo mejor cuando no roncaba antes, ahora ronca. O antes no tenía apnea y ahora va a tener apnea. ¿Te das cuenta? O sea, la relación que hay con el odontólogo es directa, o sea, no solamente vamos a levantar la mordida, vamos a hacer los dientes más altos porque es estéticamente más bonito y tal, y entonces vamos a cuidar la articulación, no solamente vamos a cuidar la articulación, tenemos que ver a dónde va esa articulación también, o sea, hacia dónde lleva esa mandíbula, ¿no? Si es muy alta, las férulas también, las férulas de carga, si son muy altas, hace que la mandíbula caiga hacia atrás. Y si cae hacia atrás, cae la lengua. Entonces hay pacientes que utilizan férula de descarga por el bruxismo y roncan y tienen apneas, pero la culpa es la férula, porque lleva esa mandíbula hacia atrás. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues un dispositivo. Un dispositivo igual que este hace de que no ronque, que no exista bruxismo y que no tenga apnea. O sea, tres cosas en una sola. Por eso hay que valorar bien al paciente. No, como te dicen por ahí, toma impresiones y a férula, férula, férula. No, 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 no. Vamos a ver. La cosa la vamos a hacer porque realmente lo necesita el paciente y pensando en que esto tiene que funcionarle. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que avanzar en estudios y aparte de eso, en nuestra experiencia clínica, nos vamos a dar cuenta de que hay determinadas cosas que no funcionan. A lo mejor me funciona ese aparato, pero a lo mejor ese aparato no le funciona al paciente que te estoy hablando. Correcto, como En- dijiste inicialmente, pues conocer más a fondo la historia del paciente y como y también Claro, un poco exactamente.
que hacer en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, para dar un buen servicio claro, tenemos que conocer muy bien tanto a nuestro cliente como a nuestro paciente, como a nuestro amigo, como a lo que sea, para nosotros poder darles el mejor servicio que tenemos con lo que estamos desarrollando. Pero la base, como bien lo dijiste, es educarse y prepararse claro, cada día para poder enfrentar las diferentes cosas que claro, tienes que formarte y aparte de eso, para las personas que están escuchando, estén donde estén, lo que tienen que hacer es buscar a un dentista que realmente esté certificado para realizar esos tratamientos. O sea, no es irse a Amazon y comprar un antirronquido de estos que te dicen a ti, mételo en agua caliente, muerde así, ahora lleva la mandíbula a tantos milímetros. A ver, es que eso no lo puede hacer nadie. O sea, te lo tienen que hacer. O sea, ¿por qué? Porque luego vas a tener problemas. Si ya estos dispositivos pudieran alterar la articulación, quizás pudieran alterar, no estoy diciendo que altere, pudiera traer problemas, ¿bien? Pudiera traer problemas en las prótesis, pudieran traer problemas en nuestra mordida, en nuestros dientes, pudieran haber alteraciones, pudieran hacer de que a lo mejor una restauración con esa fricción tan fuerte haga que se rompa o se despegue, o una corona. Entonces, todas esas complicaciones las tiene que manejar una persona que sepa realmente cómo utilizar un dispositivo de esos. Entonces, no es que seamos exclusivos nosotros, no. A ver, el que quiera, pues tiene que aprender, tiene que formarse, ¿eh? Y tener su curva de crecimiento en esa área para poder hacerlo, como lo hicimos todos. O sea, empezamos por una obturación pequeñita y ahí después hacíamos una corona. Entonces, claro, es que todo tiene que tener una curva de formación, así es. todo es así. Entonces, eso es lo No importante. quiero que se nos corte esto otra vez y mucho menos que Sí, quede grabado. Eh, sí, yo te agradezco mucho tu charla de hoy. Yo voy a dejar esto ahí y espero que las personas una vez más lo compartan, ¿entiendes? Y hagan de esto como lo que queremos, que es difundir esta información y como tú bien dijiste, sí. está en todas partes, pero que busquen a un especialista que esté formado en esta área, que lo hay, y que Ujú, consulten antes de hacerlo, pero que estén con una conciencia de que esto existe y que puede crear grandes perturbaciones en, como dices tú muy bien, en el sueño, que a su vez van a tener unas secuelas que son importantes en el sistema, ¿no? Como mencionaste, problemas de diabetes, sí, problemas de sí. coronario, muchas Ujú, otras enfermedades que están asociadas que sí van a ser más graves, ¿no? Que esto claro. pareciera que no es tan grave. Entonces, no Ujú. sé si tú quieras agregar algo más para que no nos vayan a cortar y pueda quedar esto No, bien. yo creo que esto es un tema muy bonito, muy interesante, que tengan la confianza de que el dentista actualmente cada día sabe más de estas cosas. Podemos informarles que si tienen una patología, pues vayan al médico tratante y si el médico tratante le dice que necesitan un aparato dental, pues que busquen a un dentista que esté certificado, ¿eh? Que eso se puede indagar en todas las asociaciones de medicinas dentales del sueño de los países que estemos viviendo, o sea, sin ningún problema. O sea, que yo creo que eso es lo que tienen que coger y hacer, ¿no? ¿Vale? Mira, Y pregunto nada más, por aquí específicamente a mi mamá que si necesita, sí. que si tienes un colega en Valencia, España, que ella vive allá. Sí, claro que sí, y tengo muy buenos colegas allí, o sea que ya luego te mandaré yo la información a ti, por supuesto. Okay. Te la envío por WhatsApp y que llame allí y que me diga que va de parte mía sin ningún problema. Bueno, igual yo Claro que sí. por Madrid te voy a ir a visitar a ver cómo es mi asunto de la apnea igual. Bueno, pues te indagaremos, te vamos a investigar a ver qué tienes. Bueno, mucho gusto de verte por acá, Vale, ya pronto te veo y muchas igual, gracias a todos y bueno, muy espero bien, que haya sido una información valiosa para todos porque esa es la intención de esto, que podamos traerles temas que sean importantes y que les agreguen valor a ustedes en esta muy comunidad. bien. Muchas gracias y Perfecto. buenas Un noches, abrazo. Sandro. Buenas noches. Bye. Chao. Apago esto, nunca sé. Ay, ¿cómo apago esto?
Negra, ¿cómo lo pago?